estén ahí en esos espacios, ¿no? También hay una que, pues, primero no den, bueno, estén ahí en esos espacios, ¿no? También hay un abuso de poder. Generalmente los tratantes, pues como les decía, son personas que pues desafortunadamente llevan mucho tiempo en el negocio ilícito, ya sea que sean solo tratantes de personas, pero también a veces se combina que son personas que están en el crimen organizado, en el narcotráfico, en la venta de armas, y entonces hay un abuso de poder pues demasiado fuerte. Imagínense, alguien alto, fuerte, con armas, y de pronto una niña o un niño de 10 años, pues de pronto pues hay mucho, o sea, la persona adulta pues va a ejercer mucho poder respecto a los niños, porque ¿qué se puede hacer? A uno que quisieran salir corriendo, pues la fuerza y la situación en la que están en cautiverio, es decir, pues de alguna forma que no pueden salir, pues eso no es algo tan sencillo de abordar. Y finalmente, pues reciben dinero, ¿no? En el traslado a lo mejor hay quienes van captando y les pagan dinero. Ah, no, ya te conseguí a tales niñas de tales edades, te mando su foto y ya me pagas a mí. Ahora les pagan a los que transportan también. Ahora tú llévate a esta niña o este niño o este adolescente a la ciudad de Veracruz, por ejemplo, ¿no? Al puerto de Veracruz. Entonces yo te pago por eso. Y quien acoge, es decir, en dónde se van a estar explotadas, ya sea sexualmente o hagan trabajos forzados. En ese lugar, pues también hay quienes reciben dinero por el trabajo que hacen los niños y adolescentes, pero también por quienes están, pues, bueno, no podría decirnos cuidar, ¿no? Pero más bien a cargo de que estén alimentados, ¿no? Sin embargo, pues eso, o sea, todas las personas que están involucradas en todas las fases o en todo el proceso, pues son delincuentes. Siguiente, por favor. Y la fase 3, que es la explotación. ¿Se acuerdan que decíamos que es el para qué, no? Es cómo se hace, para qué se hace y a través de qué hace. Entonces, tenemos ya aquí los ejemplos de la explotación, de trata de personas. Entonces, ¿para qué se recluta a niños, niñas y adolescentes? ¿Para qué se les fuerza, se les engaña? Pues para, primero, ser esclavas o esclavos y ser víctimas de esclavitud, ¿no? Como les decía, esta esclavitud es perder la libertad y la voluntad. Entonces, como yo de alguna forma te he alimentado, te presté dinero en el sentido de porque tú quisiste, de alguna forma tú caíste en en mi enganche de que te iba a conseguir el trabajo de ser actriz, pues entonces ahora tú me debes el boleto de avión que te llevé de Puebla a Monterrey, por ejemplo. Entonces, como tú me debes dinero, ahora vas a ser mi esclava o mi esclavo. Y entonces vas a hacer lo que yo te diga. Eso sería la primera forma de explotación. La segunda sería la servidumbre, es decir, matrimonios serviles, en donde las mujeres, que está muy relacionado con los matrimonios forzados también, y creo que alguna de ustedes ya decía también de eso, como las mujeres, no, o sea, los matrimonios en teoría tienen que ser, desde una decisión libre, ¿no? De las dos personas que se quieren casar, y normalmente en donde hay mucho amor, mucha convivencia y muchos sueños e ideas que se pueden construir en un futuro. Lo que pasa en los matrimonios forzados es que las niñas, especialmente, que son las víctimas mayores de estos matrimonios forzados, es que les entregan los papás o los familiares a una persona ajena y les dicen, ¿sabes qué? Yo te vendo a María por 10,000 pesos. Y entonces los tratantes pagan esos 10,000 pesos y ahora María ya va a estar casada con casi siempre personas más adultas, con señores, por ejemplo, de 40 años. Y entonces lo que va a hacer María y lo que se va a dedicar, solo va a dedicarse a hacer de manera servil, o sea, va a atender a este señor limpiando el piso, cocinando, pero la cuestión es que ella no puede decir que no, porque ya se le vendió a esa persona, imagínense. Y desafortunadamente hay agencias
que pues buscan a mujeres que tengan ciertas características y que ciertas personas también dicen, a mí me gustaría casarme con una mujer que tuviera 1,60 m, que tuviera, que fuera, no sé, rubia, o que fuera morena, pero con tales rasgos, y entonces casi que es como un catálogo en donde eligen, y pues eso es bastante grave, imagínense. La otra explotación es la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. Esto significa en donde a veces muchos los tratantes les piden fotografías. ¿Se acuerdan que les decía, no? Que de pronto ahí ya una persona te mandó y dices, ay, qué guapa estás. A ver, mándame una foto tuya. Y entonces, porque a nosotros se nos hace guapo o interesante, le mandamos una foto de perfil o le mandamos una foto, incluso cuando ya estamos conviviendo más, de nuestro cuerpo. Y entonces esas fotografías a veces se utilizan para la publicación en revistas, o las víctimas pues son ya cuando son captadas, entonces se utilizan para películas de carácter sexual que pues niñas y adolescentes no tienen el consentimiento para, o sea, el consentimiento propio para realmente que esas imágenes o esas acciones se vean en películas y se les explote sexualmente, es decir, que tengan relaciones sexuales con personas ajenas, sin su consentimiento, con violencia, y que incluso a veces se les haga tocamientos, violaciones, pues realmente bastante fuertes. La otra son los trabajos o los servicios forzados, que tiene que ver también, y ahí lo junto con la explotación laboral. Esto tiene que ver con estas imágenes que ustedes están viendo en la presentación, cómo hay niños, niñas que son captadas justamente por la edad en la que están, y cuando casi siempre hay una situación de vulnerabilidad, es decir, donde hay mucha pobreza y en donde sus familias también los venden para que ellos ahora trabajen en las tierras con tomates o en las maquilas, ¿no? Y de pronto hay niños de 14 años, de 13 años, que ya no pueden acceder a la escuela, se les aleja de su familia, están encerrados en esa maquila, y es más, no se les paga dinero, sino más bien solamente se les da la comida y si acaso a veces comida, ¿no? Entonces es una forma por eso de explotación, porque no tienen ellos la libertad de salirse, es más, ni de escoger ese trabajo, porque pues fueron captados específicamente para ser explotados. Y como yo, empresa, por ejemplo, si yo hago camisas, yo ocupo o exploto a niños laboralmente, pues entonces a lo mejor mi producto me va a salir más barato. Pero la cuestión es que hay una situación de vulnerabilidad en donde quienes están trabajando en esas maquilas, pues posiblemente también puedan estar sufriendo otros tipos de explotación en cuestión de, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? La cuestión sexual, y de los hombres, por ejemplo. Siguiente, por favor. Vamos a ver que estos trabajos forzados también tienen que ver con la utilización de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas. Es decir, los que captan el narcotráfico para que sean los halcones. Es decir, para que, por ejemplo, avisen si llega una camioneta y entonces los niños van corriendo, ¿no? O que ellos estén siendo como soldados o de su propia organización delictiva del narcotráfico, o que se utilice a los niños para vender droga, para vender armas. Otra de las formas de explotación es el comercio de los niños y niñas para darlos en adopción, y es una adopción ilegal en donde, por ejemplo, una persona, el papá o la mamá, pues le da en adopción a otra persona ajena, pero recibe dinero a cambio. Y eso es algo que está totalmente penado. También hay otra explotación, que es el tráfico y la extracción de órganos, tejidos, como el pulmón, la córnea, el hígado, el corazón, para ser vendidos en el mercado negro. Es, por ejemplo, cuando a veces se dice, es que necesito un corazón porque pues a lo mejor un familiar de uno de los del narcotráfico pues está fallando su corazón y necesita ese corazón. Pues entonces captan a un niño o una niña o adolescente
que tenga características similares o incluso hasta el tipo de sangre, y entonces, pues, digamos que les roban el corazón y pues por supuesto con ello la vida. Imagínense qué grave eso. Uh-huh. Y finalmente, la experimentación médica ilícita en los seres humanos. Ajá. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, sacar un medicamento, quiero ver cómo funciona tal o cual cosa, pues sabes que voy a captar a niños de 10 años, a niñas, y entonces los voy a desaparecer de sus comunidades o de sus colonias, y entonces yo voy a aplicar estas pruebas que de pronto hacen ustedes que ya están en secundaria, en los laboratorios de química, de física, pues ahora en esos laboratorios hay niños y hay niñas, y entonces pues ellos, o sea, las consecuencias de si ya a lo mejor se está quemando el esófago por algún medicamento, pues nadie se va a enterar porque nadie sabe dónde están esos niñas y adolescentes. Uh-huh. Y bueno, vamos ahora con este video justamente que habla sobre estas explotaciones. Adelante, por favor. En las redes sociales puedes interactuar con familiares y amigos, pero ¿sabías que también te pueden contactar mediante perfiles falsos u ofertas de trabajo que suenan atractivas para captarte con fines de explotación sexual? Es muy importante que sepas que no todo lo que está en línea es verdad y nada es realmente privado en Internet. Ten cuidado con lo que publicas y la información que compartes. Las personas que conoces en Internet no siempre son de confianza. Desconfía de quien te pida verte escondidas. No vayas, no te dejes amenazar. Y coméntalo con alguien en quien confíes. Cuídate de quien quiera alejarte de tu familia o amistades. Aislarte de la gente que te apoya te pone en peligro y te hace vulnerable a ser víctima de un delito. La trata de personas puede prevenirse. Cuídate y comparte esta información. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien, ahí justamente pues estamos hablando de los enganches. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de las redes sociales? Es para que quedara un poco más claro. Seguimos con la presentación, ya vamos a terminar. ¿Ok? Bueno, a veces vemos que, bueno, y alguna otra forma de explotación que también se me había olvidado es la mendicindad forzada. ¿Qué quiere decir eso? El pedir limosna, ¿no? Hay muchas personas tratantes que pues captan a niños, a niñas, a mujeres embarazadas, a personas con discapacidad para explotarlos y aprovecharse de esa situación y digan, pues seguramente las personas que las vean en la calle, pues les van a dar dinero. Pero la cuestión es que ese dinero, pues se lo dan totalmente a los tratantes. Entonces, pues es algo totalmente grave porque se aprovechan de estas situaciones que estas personas tienen. Ahora, todas las personas que son víctimas de explotación sexual o son víctimas, es muy complejo y deben, cada vez que ustedes a lo mejor escuchen, ¿esto será trata o no? Pues ahora ya ustedes conocen los tres elementos, que es el enganche, el traslado y la explotación. Entonces, si la trata o alguna situación o alguna víctima no ha pasado por estos tres elementos, entonces no se consideraría trata, a lo mejor se consideraría otro delito. Uh-huh. Algo muy importante es que las víctimas en la trata de personas no pueden decidir cuándo trabajar y cuándo no, cuándo sí trabajar y cuándo no. En general las jornadas son muy extensas, a veces no hay pago o casi es muy escaso, o incluso ellos y ellas ni ven el dinero en sus manos por todo ese trabajo que tienen. A veces lo siguen trabajando de 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana del otro día, imagínense. Y pues no se pueden mover, no se pueden salir de donde están. Generalmente esto es lo que se le llaman las casas de seguridad, en donde
hay niños, mujeres, bueno, víctimas de trata de personas en donde no pueden salir, ¿no? Y entonces, pues eso complejiza todo. Adelante, por favor, siguiente. Bueno, algunos factores rápidamente que influyen para ser víctima de trata, pues es, como les decía, la pobreza. O sea, desafortunadamente México es un país en donde las oportunidades laborales son muy escasas y que hay muchos niños, niñas, mujeres, hombres que no tienen para comer, ¿no? Entonces los tratantes pues aprovechan de eso para decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a captar y ahora yo te voy a explotar porque nadie se va a preocupar por ti, pero a la vez también, como no tienen los recursos suficientes para alimentarte o para acceder a la escuela, pues yo me aprovecho de eso. La otra es la discriminación también, por ejemplo. Hay muchas personas que siguen siendo discriminadas, ya sea justo por la pobreza o por también ser personas a lo mejor homosexuales. Y entonces, esta discriminación, lo que o personas con discapacidad, es que sus familiares, amigos, los dejan en situación de calle y entonces los tratantes se aprovechan de esa situación y como nadie los está viendo por ellos, pues los explotan. La desigualdad de género, que significa pues estas diferencias entre hombres y mujeres y que sabemos que en la sociedad pues mucho pues se favorece a los hombres en muchas cosas, ¿no? Y entonces estas desigualdades de género respecto a las mujeres, o sea, las mujeres, como les decía ayer Mónica, pues están dedicadas a ciertas actividades o ciertos roles, pues tienen mucho que ver. Siguiente, por favor. Ya casi terminamos en la última diapositiva, así la última. Y bueno, esta ya sería el último video para unos tips para evitar caer en redes de trata. Adelante, por favor. La trata de personas es un tema que todos debemos conocer. Te compartimos tips para evitar que vos o alguno de tus conocidos sean víctimas. Evita hablar con desconocidos y menos darles información tuya o de tu familia. No aceptes regalos de personas desconocidas. Informa siempre a tu familia o personas de confianza dónde vas. Aprendete de memoria el número de teléfono de personas de confianza. Recordá, cualquiera puede ser tratante. Familiares, vecinos, personas cercanas, jóvenes, adultos, hombres o mujeres, ya sean de nuestro país o no. Por eso es importante estar pendientes para identificar riesgos y así poder autoprotegernos siempre y en todo momento. Hasta ahí, muchas gracias. Pues con eso ya terminaría ya de hablar sobre la trata infantil y ahora me gustaría que pues Susana, Ale, Andrea y Vale, que ya también está por acá, que me puedan pues comentar qué les pareció, si tienen alguna duda, algo no quedó muy claro. Si quieren, pueden enseñarme así la mano y decirme y yo les doy la palabra, ¿sale? El uso de la palabra. ¿Quién quiere participar? Sí, adelante, Ale. Sí. ¿Qué podrías hacer tú si sabes que tal vez un amigo, una amiga, alguien conocido puede estar cayendo en esto? ¿Y qué le recomendarías a las escuelas para que los niños no lleguen a ser víctimas de la trata? Ok, muy bien. Muchas gracias. Muy interesantes las preguntas, Ale. Pues mira, lo primero, si sabemos que alguien podría estar sufriendo o siendo víctima de trata de personas, hay una fiscalía que es la FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres y Trata de Personas. El número al que ustedes pueden marcar o de manera anónima, pues el 800 00 854 00.
o pueden escribir también un correo electrónico a febimtra@pgr.gov.mx y ahí pueden pues presentar su denuncia o diciendo que posiblemente ven algo y que posiblemente pueda estar relacionado con el tema de trata de personas. Ojalá que antes de llamar, pues lo puedan compartir esta información con algún adulto de su confianza. Eso por un lado. Y por la otra, las escuelas son muy importantes para prevenir la trata. Primero, justamente, por ejemplo, haciendo este tipo de capacitaciones de saber qué es la trata, cómo podemos nosotros prevenirla, que ustedes como niñas y adolescentes tienen que tener cuidado y conocer sus derechos. Conocer los derechos que tienen como ustedes es importantísimo para justamente saber cuándo alguien los está violentando y cuándo incluso ustedes mismas pues no se puedan sentir cómodas con algo que de pronto pues se acercan o buscan de ustedes, ¿no? Eso sería. Gracias. ¿Alguien más quisiera alguna pregunta? Sí, Susana. Bueno, el tema me parece muy interesante. Es bueno conocer más sobre un tema que nos puede afectar a todos. Y una pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros como niños, como adolescentes, en caso de que veamos un caso de trata de personas? Bueno, que se asemeje a lo que nos ha explicado. Claro, pues algo que pueden hacer totalmente es, primero, cuando vean, les decía algo extraño, comunicar o platicar, establecer una buena comunicación con sus papás y con sus mamás, ¿no? De pronto, a lo mejor en la adolescencia decimos, no, es que mi mamá me va a regañar o es que no me va a entender. Bueno, si a lo mejor no sientes que tu mamá te va a regañar o no te sientes tan en confianza, pues busca a alguien más, alguna tía, algún tío, alguna vecina adulta, ¿no? En el que les digas, oye, ¿cómo ves? Como que me mandó la solicitud y no me late mucho, o me está pidiendo estas fotografías, mejor no se las envío, ¿verdad? O sea, como que comentar y platicarlo mucho. Eso sería una de las cuestiones importantes. Y la otra, por ejemplo, ya temas ya cuando se acercan más a adolescencia que de pronto dicen, no, ya no quiero estudiar y mejor ahora ya quiero trabajar o dedicarme a otra cosa, pues es muy válido, pero la cuestión es que hay que tener cuidado con estas ofertas de trabajo que también a veces vemos como en la tele, ¿no? Que es muy fácil, pues ahora ser youtuber o es muy fácil ser actriz o ser cantante y de pronto no sabemos quién está detrás de esas propuestas de trabajo que son engañosas. ¿Alguien más quisiera preguntar, Andrea? Ya tenemos. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ah, sí, Ale, adelante. Primero, sí, Andrea y luego Ale, ¿sale? Sí, bueno, primero, más que gracias por la invitación y pues el tema me parece muy interesante para saber más pues cómo podemos cuidarnos y no caer en la trata infantil. Y pues, por ejemplo, también otra cosa, por ejemplo, otra trampa que no se podría hacer, por ejemplo, en este caso no se han hablado de las adicciones, que podría ser también, por ejemplo, el que te inviten a tomar o te ofrezcan droga y ya con eso podemos caer. Entonces, también es el tener cuidado con quién nos juntamos y qué es lo que estamos tomando. Porque hoy en día es muy fácil, porque dicen que, por ejemplo, hoy en día los adolescentes tienen más posibilidad de que quieran probar esas cosas. Entonces puede ser que a la hora que nos den, nos duerman y al despertar estemos en otro lugar. Entonces ahí ya podemos caer en la trata infantil. Y mi pregunta sería, ¿en qué país existe más la trata infantil? Sí, antes de contestar tu pregunta, es algo muy importante lo que acabas de decir, porque a veces el tema de las drogas o incluso hasta del alcohol, ¿no? Se les ofrece a los niños, niñas y adolescentes y dicen, no te va a pasar nada, ¿no?
pero resulta que a veces esas drogas pues son muy fuertes y tan fuertes que te pierdes la conciencia y que los tratantes pues aprovechan esa situación y de pronto justamente ahí es una forma en que van captando. Entonces, sí, hay que también tener cuidado qué sustancias nos están ofreciendo y también en el momento en que digamos, oye, esta fiesta como que está muy, pues no se siente como muy a gusto, no está divertida o hay algo como raro o extraño, pues hacerle caso a esa intuición y mejor irnos. Ahora, de los países en donde hay más trata, pues fíjate que respecto a la explotación sexual, y que valdría decir que es donde las mujeres pues son más víctimas de este tipo de explotación, son Guatemala, El Salvador, Paraguay, Perú y México. Digamos que se concentran en Centroamérica y el Caribe. Y sobre los trabajos forzosos, que digamos la segunda forma de explotación de la trata, se concentra en los continentes de África y de Asia. Y los principales países son Haití, Etiopía, Burkina y Benín. Ahora, respecto a México, las ciudades en donde hay más trata son la Ciudad de México, que está, de hecho casi todos estos estados que voy a decir están muy cerca de Puebla. Es Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Puebla, desafortunadamente somos una de las ciudades en donde hay más trata, Oaxaca, Tlaxcala y Guerrero. Entonces, si ustedes lo ubican en el mapa de México, pues están casi en el centro, ¿sale? Bueno, ahora sí, Vale, ¿quisieras decir comentar alguna reflexión o tienes alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. Bueno, me pareció muy interesante este tema y bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el castigo por la trata? Sí, pues mira, depende de la explotación. Generalmente podríamos decir que el promedio de las sanciones, o sea, que puedan estar en la cárcel los tratantes es un promedio de 10 a 15 años, pero dependiendo de la explotación y de la violencia que hubo y de estos elementos de los que ya hablamos, pueden ser entre 40 años en la cárcel. Esos. Ok, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? Sí, adelante, Vale. También creo que es importante que nos cuidemos mucho en las redes sociales, como lo habíamos visto, y que pues no aceptemos las solicitudes de amistad de personas extrañas. Pero la verdad, con respecto a los años en los que, bueno, una persona puede estar en la cárcel por la trata, siento que no es justo ese tiempo porque debería ser mucho más tiempo, ya que pues es una situación muy injusta y como decía aquí, pues es esclavizar a niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, y que la verdad eso no es justo. Yo creo que debería de haber más tiempo en la cárcel para esas personas que hacen ese tipo de cosas tan horribles. Sí, por los derechos que se violan, realmente a veces decimos, pues podría ser poco, pero a veces lo que también pensamos cuando se hacen los delitos, que a veces muchas penas realmente no cambian todas las causas de esta trata de personas. Entonces, a la par también de que se sancione, pues el Estado, el gobierno, México, Puebla y todos los municipios tienen que hacer acciones para prevenirla y para también combatir, por ejemplo, el crimen organizado, combatir la pobreza, las desigualdades. O sea, como es un problema tan complejo, el aumento de las sanciones no garantiza realmente que el problema de la trata termine, pero bueno, sí. En términos de acceder a la justicia, pues sí es importante decir las sanciones, pero verlo de manera integral. Sí, gracias, Vale. Ahora vamos contigo, Ale. Sí.
¿qué podrías hacer si ya eres víctima de la trata? Pues mira, desafortunadamente las víctimas que caen en redes pues transnacionales de tratantes casi siempre están en cautiverio y es muy poco posible que puedan pedir ayuda, pues justo porque están encerrados, están encerradas, ¿no? Y que de pronto a lo mejor incluso sus familiares los están o las están buscando, pero pues no, como se les cambió la identidad a muchas de ellas, pues no se sabe qué pasa. Entonces, bueno, por eso es importante más bien la prevención, o sea, ¿qué se va a hacer antes de caer? O sea, porque, claro, la responsabilidad del Estado es en el momento, por ejemplo, que escuchen una denuncia a través de los teléfonos que les di, ¿no? O, por ejemplo, que una persona vaya al Ministerio Público del municipio en el que viva y diga, yo estoy, pues, tengo ahí hay como la intuición de que esta persona es víctima de trata, pues la policía tiene que hacer estas investigaciones para ver si se trata o no, o sea, si se trata de trata, ¿no? Pero sea o no de trata, pues ellos tienen la obligación de responder ante estos delitos. Entonces, por eso es muy importante informarnos y pues seguir con estas pues capacitaciones y entender el tema de la trata y cuidarnos a nosotras y a nuestras amigas y amigos. Pues muchísimas gracias por participar, Ale, Andrea y Susana. Me dio muchísimo gusto verles, conocerlas también, verlas en estos momentos y ojalá que en alguna otra ocasión podamos seguir coincidiendo, ¿sale? Hasta aquí por mi parte sería todo y le doy el uso de la palabra a Susana, quien dará unas palabras de cierre. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bueno, primero agradecer a la compañera Ana Laura Gamboa por esta plática, que creo que es de gran importancia. Y bueno, a ustedes, jóvenes, los futuros ciudadanos de México, pues los exhorto a que no bajen la guardia, a que consideren las recomendaciones dadas en esta plática para reconocer riesgos. Es importantísimo todo lo que nos acaban de platicar la compañera Ana Laura y evitar situaciones de riesgo, porque después va a ser muy difícil sobrellevar situaciones que conlleven a estos riesgos a los que se pueden someter. Y finalmente, pues enviarles un caluroso saludo y mejores deseos para todos ustedes y felicitar y agradecer a los organizadores de esta actividad. Muchísimas gracias y reiterarles a todos la preocupación porque todos seamos felices y porque todos vivamos la vida que merecemos vivir. Muchísimas gracias. Es todo.